Gracias, Alex. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con deterioro cognitivo. Y es que muchas personas enfrentan esta situación y otros de diferentes maneras. ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué es? ¿Es un tema de hábitos o de conductas que tengo que ir corrigiendo para que no me afecten? Bueno, hablaremos de este tema porque el impacto que tiene en la calidad de vida es considerable. Un proceso que afecta funciones mentales como la memoria, la atención y el razonamiento, que preocupa a quienes lo viven, pero también a sus familias. Vamos a comprender cómo se presenta y también el paso para afrontarlo con la preparación que se requiere. Hoy me acompaña la doctora Erika Salazar, quien es especialista en anatomía humana y también con amplio conocimiento en ciencias cognitivas, para que nos ayude a entender esto y también a quien lo está viviendo. Bienvenida, doctora, ¿cómo me le va? Muchísimas gracias, un gusto acompañarles. Para empezar y entrar en la materia, ¿cuál es la diferencia entre ese envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo? Bueno, mira, el envejecimiento cerebral es un proceso normal que no debería implicar una disminución en las capacidades que las personas tenemos de hacer las cosas cotidianas. El envejecimiento cerebral arranca desde el momento en que nacemos, pero va a ir evolucionando y se puede expresar con algunos cambios, normalmente después de los 65, 70 u 80 años, porque el envejecimiento no es igual en todos, ¿verdad? Unas personas envejecen más rápidamente o más lentamente que otras. Pero ese envejecimiento cerebral se puede ver acompañado de un enlentecimiento en la capacidad que tengo de procesar la información, una mayor dificultad para prestar atención, pero sigo siendo totalmente funcional y no tengo ninguna enfermedad de fondo. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo, es una disminución en memoria, es decir, en funciones cognitivas, como por ejemplo memoria, funciones ejecutivas, como por ejemplo planeación, toma de decisiones, y también de la velocidad de planeación y la velocidad de ejecución. Pero en ese deterioro yo tengo una característica que lo hace muy diferente, y es que me va a limitar mi capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Entonces se me olvidó hacer una cosa o dejé cocinando algo y ya no terminé con el almuerzo. O iba a ir a hacer una compra al supermercado, pero se me olvidó cómo era que yo llegaba. Entonces cuando ya empezamos a tener una afectación en el funcionamiento, ahí hablamos de un deterioro. Y el deterioro cognitivo sí tiene de fondo alguna base patológica, alguna enfermedad que por lo general son condiciones neurodegenerativas. Y de las condiciones neurodegenerativas que más frecuentemente van a causar esto, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Es una de las principales, seguida por la enfermedad vascular, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, que las arterias, conforme van pasando los años, dependiendo de nuestro estilo de vida, de la cantidad de colesterol que tengo en sangre, etcétera, se van taponeando, disminuyen el aporte irrigatorio y entonces mi cerebro empieza a tener microderrames y puede hacer un deterioro en razón de eso. Creo que esto requiere de mucho tratamiento y atención, pero ¿se puede evitar de alguna manera Claro. o por lo menos reducir el impacto? Totalmente, totalmente. A ver, el envejecimiento cerebral no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer que ese envejecimiento sea mejor o sea más lento, no tan acelerado. Eso es la primera parte. Y el deterioro cognitivo, en efecto, puede prevenirse. Incluso enfermedades ya tan serias como la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que hasta en un 40% podríamos disminuir que esta enfermedad aparezca. Entonces, en efecto, tenemos posibilidades de enlentecer el envejecimiento del cerebro, pero también de prevenir el deterioro cognitivo, el deterioro de la memoria, porque de ese funcionamiento depende que yo siga siendo autónoma cuando tenga 70, 80 o 90 años. Claro, ¿y hay algún tipo de actividad o ejercicio que yo pueda hacer? Bueno, mira, de las cosas que más se han estudiado para mantener el cerebro joven es actividad física. Okay. Y de lo que más lastima a mi cerebro es el sedentarismo. Entonces, ¿qué tipo de actividades físicas se han visto que mejoran el funcionamiento del cerebro? Cuando hablamos de algo que hacer, actividad física cardiovascular, caminar, correr, hacer el jardín. No necesariamente es que te tenés que inscribir a un gimnasio, ¿verdad? Pero puedes hacer cosas en la casa. Tareas cotidianas con intencionalidad. Exactamente, que el asunto es que no estés estático, que te muevas un poquito, ¿de acuerdo? Uno debería hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada. Pero aparte de eso se ha visto que los entrenamientos de alta intensidad pueden favorecer el envejecimiento cerebral, porque es como meterle un poquito de estrés, pero no mucho. Y eso funciona. El estrés con una buena medida puede ser favorecedor. Entonces, por ejemplo, vas caminando y vas caminando a una velocidad normal, 1 minuto.
el siguiente minuto caminas a todo lo que puedas de velocidad. Paras y vuelves a caminar otro minuto a una velocidad normal. Es decir, que intercales actividad intensa con moderada. Eso se ha visto que también favorece el funcionamiento del cerebro y enlentece los procesos de envejecimiento. Doctora, y a veces se nos olvidan algunas cosas, el tema de la memoria. Antes aprendíamos los números de teléfono, teníamos un poquito más de información que reteníamos. Ahora, podríamos decir que la tecnología ha afectado un poco, ya sea por un tema de facilidad o también por estar tanto tiempo en la pantalla que nuestro cerebro como que ahora se enfoca en otras cosas. Sí, bueno, la tecnología no afecta la memoria. Lo que pasa es que nos distrae. Y para poder memorizar, yo necesito prestar atención. Si yo quiero aprender lo que vos me estás explicando, tengo que prestarle atención a eso. Pero si vos me estás explicando y me sonó el teléfono y vi algo que apareció en la pantalla y luego me llegó una llamada, no voy a centralizar mi atención en lo que me estás diciendo. Entonces, codificar esa información, guardarla y memorizarla va a ser todo un problema. Ahora, si yo sé que tengo la información guardada en el teléfono, me puedo volver un poco más perezosa en memorizar ciertas cosas. Pero eso no va a causar un detrimento de mi memoria, ¿verdad? La tecnología no es mi enemiga en ese punto. Sí, porque no hay que verlo tampoco al extremo. No, para nada. Lo que es nocivo es que actúe como un distractor tan potente que me impida realizar las cosas y prestarles atención a las cosas que estoy haciendo. Estás comiendo, por ejemplo, y está la gente con el teléfono, ¿verdad? Ni siquiera se percatan a qué sabe la comida. A veces mi hijo le pasa, está distraído con los aparatos y cuando me dice, papi, no he comido, y ya le había servido, fue que comió enfrente del dispositivo. Entonces ni siquiera se percató que se había alimentado. Sí. Esa experiencia se borró, ¿verdad? Entonces eso es valioso porque nuestra memoria se alimenta de esa información que está ingresando, pero yo tengo que enfocar mi atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo o de envejecimiento cerebral, uno dice, bueno, ¿cuál es la relación? Que creo que ahí es valioso hacer la aclaración. El envejecimiento cerebral no causa deterioro cognitivo, es decir, no se me va a deteriorar mi cerebro al punto de que voy a tener una disfuncionalidad por el hecho de que estoy envejeciendo. Pero el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Es decir, el envejecimiento es una situación de riesgo para ciertas enfermedades, entre ellas las neurocognitivas, ¿de acuerdo? Así que si yo empiezo a trabajar desde temprano te estoy diciendo 35, 45, ¿verdad? En esa edad media, de los 45 a los 55, por tener un proceso de longevidad más saludable, podría tener mucho menos probabilidades de desarrollar un deterioro cognitivo. Qué importante. Y en el caso de quien nos está siguiendo que dice, bueno, yo tengo algunos de esos síntomas, ¿será que de verdad requiero atención? ¿A partir de qué edad y cuáles son esas características que me dicen no lo deje pasar, vaya a que alguien lo pueda valorar? Bueno, mira, yo creo que la principal característica es cuánto me está afectando, independientemente de la edad, porque no solo voy a tener un deterioro de mi memoria porque tenga una condición relacionada al envejecimiento. El estrés crónico, severo, las alteraciones del sueño, ciertos fármacos que se usan mucho ahora para dormir y para diferentes cosas, también me pueden inducir un deterioro cognitivo. Entonces, bueno, ¿cuándo debo acudir? Cuando esos olvidos, cuando esa incapacidad para prestar atención, cuando esa facilidad o flexibilidad de adaptarme a las cosas ya me está afectando en el día a día, busque ayuda, revise qué es lo que está pasando. Porque existen condiciones que no son patológicas, por ejemplo, deficiencias de vitamina B12, alteraciones de la glándula tiroides, alteraciones del cortisol por estrés, ¿verdad? Crónico, todo eso, alteraciones hormonales en la perimenopausia de las mujeres, que no son patologías, no son enfermedades, pero van a causar una alteración en el funcionamiento cognitivo. Entonces, ¿cuándo debería yo atenderme eso? Bueno, desde el momento en que me está representando un problema. Tengo 50 años, pero resulta que me siento a trabajar y no estoy logrando cumplir con los objetivos de mi trabajo. No hay concentración, tal vez de no alguna me manera. concentro, no recuerdo las cosas. ¿Qué me está pasando? Entonces, en ese momento, cuando usted siente que hay un detrimento en su capacidad funcional, revise qué es lo que está pasando. Qué importante. Y en el caso, porque queríamos habilitar el número del WhatsApp, pero ahorita vamos a ver si hacemos luego una segunda parte de este tema para que la gente también pregunte. Pero ahorita también viene la inquietud de cómo acompaño a alguien en este proceso, llámese familiar, que quizás está también enfrentando el tema del deterioro. ¿Hay forma de revertirlo? Quien ya lo tenga diagnosticado. Depende de cuál sea la causa. Por eso te decía, si yo tengo una depresión
que a veces se ve, y se ve mucho en adultos mayores también. A veces pensamos que porque son adultos mayores, las condiciones emocionales tal vez no se les presta tanta atención y hay mucha depresión y trastornos ansiosos. Entonces existe algo que se llama pseudodemencia depresiva, vea qué interesante, y es que las personas actúan con un deterioro importante en el funcionamiento cognitivo, pero no es que tienen una enfermedad neurodegenerativa, es decir, no es que su cerebrito se está degenerando, es que tienen una depresión o un trastorno ansioso que les está causando eso. Yo corrijo la depresión, corrijo el trastorno ansioso y se va a corregir ese deterioro cognitivo. Tengo una alteración de la glándula tiroides. Esa persona está hipotiroidea, no le está funcionando y no le estoy dando la hormona que necesita. Corrijo el funcionamiento de la glándula tiroides y eso mejora. Tengo a alguien con un estrés bien toreado, ¿de acuerdo? Y puede ser alguien joven y se da cuenta que está teniendo este tipo de alteración. Se mejora la capacidad de responder al estrés, porque el estresor no lo vamos a quitar, ¿verdad? Hay que ver de qué manera tenemos una mejor respuesta al estrés y esa persona empieza a mejorar su funcionamiento. Entonces, en efecto, pueden revertirse algunas alteraciones cognitivas en dependencia de cuál sea la causa. Pero, por ejemplo, si la causa ya es una condición neurodegenerativa en donde ya las neuronitas, ¿verdad? Que son los trabajadores del cerebro, esas células que procesan toda la información y otras muchas células que hay ahí, ya se empiezan a morir, ya no se comunican. Entonces, esos deterioros neurocognitivos ya no son reversibles. Wow. ¿Verdad? Doctora, este tema es muy útil de verdad porque muchos de los que nos siguen pues quizás empiezan a tomar acciones que les pueden ayudar. Me gustaría dar su contacto para que también puedan consultarle de este proceso que es tan valioso. Claro que sí. El teléfono de mi oficina es el 8576-3838, pero también los quiero invitar a que ingresen a la página de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, de la cual formo parte, que van a poder encontrar también muchísima información y mucho material para que estén informados, sobre todo las personas que ya tienen un diagnóstico y necesitan un acompañamiento. Excelente, doctora, la vamos a seguir invitando porque sabemos que muchos toman nota de estos temas tan valiosos en Llegó la Hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Compañeros,